Boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui diretamente do Brasil, em conjunto com companheiros e companheiras da América Latina, nesse importante ato virtual, mas um ato em conjunto da educação, dos sindicalistas, dos trabalhadores e das sindicalistas, da classe trabalhadora, em defesa da democracia, para eleger Lula e derrotar Bolsonaro nas urnas. Esse momento tão importante, tão decisivo para a nossa história. Estamos em um momento de inflexão. Aqui no Brasil, nós dizemos que essa é a eleição das nossas vidas, porque se trata da eleição mais importante depois do nosso processo de abertura política e que, portanto, temos aí a tarefa importantíssima de derrotar o fascismo nas urnas no próximo domingo e em breve, né, seguimos aí na derrota, na superação dessa onda fascista no Brasil, nas ruas e nos movimentos sociais, na luta do cotidiano. Esse ato, América Latina em defesa da democracia, é uma atividade organizada pelo Esquerda Online, em parceria com outras vozes em educação. Estamos aqui hoje representantes, mulheres, homens de diversos países da América Latina, para dizer que toda a América Latina está apoiando a candidatura de Lula, a eleição de Lula. Toda a América Latina, os lutadores e lutadoras da América Latina entendem que é fundamental e decisivo garantir a eleição de Lula nesse momento e, portanto, fortalecer a classe trabalhadora, recuperar e esperançar a vida da classe trabalhadora no Brasil e em toda a América Latina. Nesse momento, nós vamos iniciar essa nossa atividade com a exibição de um vídeo que traz aí a fala do nosso companheiro Silvio Almeida, que faz aí a referência à importância desse momento político, a importância dessa eleição para as nossas vidas, para o futuro do Brasil e da América Latina. Por uma série de circunstâncias, coube à nossa geração o desafio de enfrentar o fascismo que ameaça destruir nosso presente, apagar nosso passado e comprometer nosso futuro. E o dia 2 de outubro será mais um capítulo nessa luta, que está apenas no início. 2 de outubro marca o início de uma luta pelo Brasil. E o dia 2 de outubro será um capítulo nessa luta em que nós brasileiros votaremos não apenas por nós que estamos aqui agora, nós votaremos pelos brasileiros do passado, do presente e do futuro. Votaremos nós pela memória de Luiz Gama, de Luísa Maim, de Lélia Gonzalez, de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Abdias, de Tia Ciata, de Beatriz do Nascimento, de Marielle Franco, de Anderson Gomes, de Celso Furtado, de Mário de Andrade, de Darcy Ribeiro, de Florestan Fernandes e de tantos e tantas outras brasileiros e brasileiros. Nós lutaremos e votaremos pela memória dos que foram mortos, exilados e torturados pela ditadura militar. Votaremos por aqueles que pereceram pela fome, pela violência no campo e na cidade. Votaremos por aqueles que injustamente perderam a vida e a liberdade nas garras de um sistema de justiça falho e parcial. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. América Latina defiende la democracia contra el riesgo del fascismo. Ya conocemos los docentes de América Latina y del mundo lo que significa tener un gobierno conservador, un gobierno fascista en materia educativa. Más privatización, más precarización laboral, más despidos, pérdida de seguridad social para los y las docentes, menos niños y niñas en las escuelas, menos juventud en las universidades. Lula representa la posibilidad cierta de derrotar al fascismo y de abrirle puertas a una agenda inclusiva con la movilización social en la calle. Hoy tenemos a compañeros y compañeras de toda América Latina
rindiendo una perspectiva común sobre la importancia del evento electoral de Brasil. Mi nombre es Luis Bonilla Molina y soy del equipo de Otras Voces en Educación, y hoy vamos a comenzar junto con la compañera a moderar este evento. No sé si ya damos la bienvenida al primer invitado. Se trata de Eduardo González. Bienvenido, querido Eduardo. Eduardo es el vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile, pero además es un educador con una experiencia dilatada en la defensa del derecho a la educación, muy activo en presentar una propuesta alternativa en la Constitución que se intentó construir en Chile, y sigue siendo parte de las nuevas vanguardias de docentes en América Latina. Bienvenido, querido Eduardo González. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por este saludo tan afectuoso y ciertamente por brindar la posibilidad de que la voz de los profesores y las profesoras de Chile se pueda expresar hoy día a través de este espacio virtual de manera solidaria, de manera fraterna, hacia el pueblo brasileño, por cierto, y también muy especialmente hacia las trabajadoras y los trabajadores de la educación, con quienes nosotros desde Chile hemos tenido espacios de trabajo solidario, fundamentalmente con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. Por cierto, nosotros queremos enviar y tenemos la confianza, la esperanza de que este desafío electoral que enfrenta el pueblo y los trabajadores de la educación en Brasil sea un espacio de primera derrota electoral de lo que expresa el proyecto de la extrema derecha en el continente y que ha tenido su punta de lanza en Brasil. Esperamos que efectivamente los trabajadores de la educación puedan concurrir masivamente y que puedan defender un proyecto de sociedad que ponga en el centro la defensa de la vida, la defensa de la paz, la defensa de la construcción de condiciones de trabajo dignas para los maestros y para los maestros, y eso, creemos nosotros, lo vemos, está expresado claramente en lo que es la candidatura del compañero Lula, que hoy día está, digamos, entendemos, en una avanzada con respecto a lo que va a hacer, pero hacemos un llamado muy humildemente a no descansar para que se pueda asegurar ese triunfo en la primera vuelta. Esa es la tarea que los pueblos de Chile que queremos invitar a los compañeros y compañeras a trabajar. Como ustedes saben, nuestro país está pasando por un proceso de una crisis política que se generó a partir del año 2019, que derivó en un proceso constitucional en donde lamentablemente la propuesta finalmente no logró ser aprobada, pero también tenemos una experiencia muy similar a la de ustedes, que fue las pasadas elecciones de diciembre del año 2021, en donde el pueblo de Chile también tuvo que enfrentar a una candidatura de extrema derecha, amigo de Bolsonaro, José Antonio Kast, y fue precisamente la unidad no solamente de los partidos políticos, sino que más bien la unidad política social de las organizaciones sindicales, de las organizaciones gremiales representativas de la clase trabajadora, quienes entendieron muy bien lo que estaba en juego a la hora del triunfo de una perspectiva de la derecha fascista, quienes pudieron y pudimos finalmente lograr el triunfo del presidente Boric. Por eso, con mucha humildad, pero con mucha esperanza, saludamos este espacio, entendemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos un rol fundamental a la hora de las disputas electorales, porque desde ahí, desde los espacios políticos, que podemos conquistar nuevas mejoras para nuestro pueblo y también para las y los trabajadores de la educación. Confiamos y llamamos en que el próximo 2 de octubre el pueblo brasileño nos va a entregar una dosis de esperanza y de convicción a todos los pueblos de nuestra América. Un saludo fraterno desde Chile. Muchísimas gracias, querido profesor Eduardo González, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile. Seguimos en este evento conjunto de Izquierda Online y de Otras Voces en Educación, América Latina por la Democracia, Lula para derrotar a Bolsonaro. Ahora queremos dar la bienvenida nuevamente a la compañera Artemis,
quien me acompaña en la moderación de esta actividad. Bienvenida, querida Artemis. É isso aí, Bonilha. Eleger Lula na América Latina hoje, né, no Brasil, aliás, é uma luta em defesa da vida, é a defesa da civilização contra a barbárie. E para dar continuidade a esse momento, nós vamos chamar agora o companheiro Tino Lourenço da CUT, aqui do Brasil. Boa noite, companheiras e companheiros da América Latina. Quero saudar todas as entidades aqui presentes nesse importante momento histórico que nós estamos atravessando no Brasil e também, como não dizer, em toda a América Latina, nesse ato internacional pela democracia, eleger Lula para derrotar Bolsonaro. E desde já saudando também aos mediadores Luiz Bonilha Molina e Artemis Martins e todos que participam pelos portais, né, da Esquerda Online e outras vozes na educação. Esse é um momento fundamental para todos nós, não só do Brasil, de toda a América Latina e, quiçá, de todas as partes progressistas do mundo, porque nós sabemos o que está acontecendo em toda essa conjuntura política. Olha, há poucos dias agora o resultado que ocorreu na Itália. É o primeiro governo ultradireita depois de Benito Mussolini. Então, estamos num momento histórico. E as eleições no Brasil têm um significado muito importante, porque não é apenas Lula versus Bolsonaro, é a democracia contra o fascismo, é a civilização versus a barbárie, contra o desmonte da educação, contra a violência política que está se instalando nesse país, eu não estou chamando de bolsonaristas, são fascistas que estão andando pelas ruas e agredindo os progressistas, os democratas que não concordam com a continuidade desse governo que desmonta a educação, a cultura, que destrói o meio ambiente, que não tem, que é desumano na sua essência. Vide os 800 mil mortos em la pandemia no Brasil. Ou seja, é um governo misógino, machista, racista, LGBT homofóbico, LGBT-fóbico, negacionista, e por isso não merece estar mais governando o nosso país, e que tanto mal está trazendo para 33 milhões de pessoas que se encontram nas ruas, na miséria absoluta no Brasil. Portanto, é nosso dever derrotar Bolsonaro e reconstruir esse Brasil, e principalmente construir uma unidade latino-americana para que possamos, um bloco progressista na América Latina, demonstrar ao mundo que outra América Latina é possível. E nós entendemos que Lula tem essa capacidade. Aliás, nós estamos carentes de lideranças que possam ter outra visão de governança mais democrática em todo o mundo, inclusive a nossa relação com a África, com a própria Europa. E, nesse sentido, Lula pode exercer esse papel. Portanto, é fundamental que nós continuemos juntos por uma democracia, por uma educação democrática, igualitária e, sem dúvida nenhuma, em defesa das nossas liberdades individuais e coletivas. Um grande abraço. Quero também cumprimentar o companheiro Lobão e seguimos. E dia 2 de outubro é o dia que nós vamos lavar a nossa alma. Lava sua alma, Brasil.
Muchísimas gracias, querido Tino Loureso, de la CUT Brasil, de la Combativa Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. Para nosotros en América Latina, para el magisterio, es motivo también de honor, de muy especial honor, contar con los compañeros y compañeras de Puerto Rico. Tendremos ahora, dando el derecho de palabra, a el compañero Ángel Rodríguez, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Puerto Rico es un territorio por Norteamérica, por los Estados Unidos, y desde la resistencia del magisterio también se construye esperanza y alternativa contra la privatización, y hoy también viene a expresar su voz contra el riesgo de que en América Latina el fascismo, el neofascismo, la ultraderecha conservadora avance. Bienvenido, querido compañero Ángel Rodríguez. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas las compañeras, todos los compañeros que nos acompañan de toda la América Latina. Voy a comenzar diciendo que probablemente ya tú has establecido fundamentalmente los elementos centrales de lo que yo iba a plantear. Desde la colonia que ha sido colonizada por más de 500 años, primero con España, luego con los Estados Unidos. Sin embargo, los procesos de lucha, los procesos de resistencia se dan desde los distintos espacios, porque estamos hablando de la lucha y la resistencia, no solamente de los espacios nacionales y nacionalistas, sino de los espacios de la clase trabajadora, de los sectores subalternos, de los sectores desposeídos, de los sectores precarizados. Y esos sectores precarizados y esos sectores desposeídos y esas clases trabajadoras dan unas resistencias desde los espacios materiales donde se ubican. Y en este momento histórico nos compete uno de los elementos fundamentales que atacan o que inciden sobre lo que es el mundo, no solamente occidental, sino el mundo entero, es eso que llamamos el neoliberalismo. Y el neoliberalismo que viene no como una nueva forma de construir el sistema económico, sino como una respuesta a una crisis que comienza por allá por los años 70, una crisis a lo que le llamamos algunos de nosotros y nosotras a ese régimen fordista de acumulación de capital, que es sustituido en esa crisis por una producción y una acumulación de capital de carácter flexible, una acumulación y una regulación de los procesos de vida de carácter flexible, que es distinto, que entra en un momento de crisis de ese fordismo, que es distinto a aquella crisis de 1930, que era la gran crisis de la sobreproducción, que da paso a ese funcionamiento fordista. No es una crisis de sobreproducción, es una crisis de excedente de capital. Es una crisis donde el capital que no se invierte es capital que se pierde. Y esos sectores capitalistas buscan en los espacios de aquellos servicios esenciales, de aquellos servicios fundamentales, que habíamos logrado unas victorias fundamentales en los sectores subalternos, usando el término gramsciano, de establecer que fueran velados, aunque fuera de manera errática en muchísimas ocasiones, velados por aquellos intereses por el Estado, como es la educación, como son los servicios de salud, como son los servicios fundamentales como la autoridad, como la energía eléctrica, y lo digo esto de manera particular porque en Puerto Rico, a partir del paso del huracán Fiona, todavía tenemos una gran parte de la población que no cuenta con esos servicios de energía eléctrica. Sin embargo, este proceso, que es un proceso de envalentonamiento de las clases dominantes, de las clases burguesas, tanto burguesas en el sentido clásico internacional como la burguesía intermediaria, como puede ser en una situación colonial de Puerto Rico, entra también en una crisis. Y como pasa en todas las instancias, el propio elemento económico contiene su propio germen de la destrucción, para citar de manera cuasi ortodoxa aquello que decía el viejo Marx. Y este proceso de flexibilización también visibilizó una gran diversidad de personas, una gran diversidad de sectores al interior del sistema económico, al interior de las propias clases subalternas, al interior de las propias clases económicas desposeídas. Y esa diversidad de sectores también se dio a la tarea, y en el proceso de su visibilización también entró en el proceso de la resistencia en contra de las políticas neoliberales, en contra de las políticas de explotación, en contra de las políticas de privatización y de eliminación de servicios esenciales que han sido fundamentales para todos los sectores, en todas las sociedades, no solamente en la sociedad puertorriqueña. Esos sectores han cuestionado
la eliminación de financiamiento de espacios universitarios. Ha cuestionado la eliminación de financiamiento de espacios de salud, de espacios energéticos, de espacios de agua potable. Y eso en la medida en que se ha ido ganando adeptos, en la medida en que los sectores desposeídos, los sectores más empobrecidos, los sectores más precarizados, diversificados, heterogeneizados, dentro de un régimen de acumulación flexible, también ha despertado una respuesta visceral de parte de los sectores más conservadores, de parte de los sectores más retrógrados que puede haber no solamente en la sociedad puertorriqueña, sino a nivel mundial. Y de ahí tenemos los Donald Trump, tenemos los Vladimir Putin, tenemos la victoria de la extrema derecha en Italia y tenemos a Bolsonaro en Brasil. Esta elección es fundamental porque es la representación de la resistencia ante ese resurgir de ese fascismo fundamental. No solamente porque es un resurgir en América Latina, sino porque es un resurgir en Brasil. Y en Brasil es fundamental porque es modelo y porque puede ser punta de lanza para la resistencia en el resto de nuestros países latinoamericanos. Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias a ti, querido Ángel Rodríguez, desde la Asociación de Profesores de Puerto Rico, expresando su punto de vista sobre la importancia de la elección que tenemos el 2 de octubre y cómo esta es una oportunidad para detener el fascismo, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Queremos ahora darle la bienvenida al compañero Pedro Hernández, de la combativa Coordinadora Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación de México. El neoliberalismo con el gobierno de Peña Nieto tuvo un capítulo especial muy fuerte en México que fue detenido gracias a la movilización permanente, combativa de la CENTE, y la CENTE sigue hoy en la calle, pero también proponiendo ideas para transformar la educación y el derecho a la educación no solo en México, sino en América Latina. Desde ese lugar nos habla precisamente el compañero Pedro Hernández. Bienvenido, Pedro. Gracias, Luis. Compañeras, compañeros, venimos regresando del estado de Guerrero, en donde hace 8 años sucedió una tragedia que conmocionó al mundo. Seguimos reclamando la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. El día lunes estuvimos acompañando a los padres de los normalistas en la Ciudad de México y ayer en la ciudad de Acapulco y en Iguala, igual demandando el esclarecimiento de este genocidio contra nuestros compañeros normalistas. Estamos en un llamado gobierno progresista en México que no ha terminado de esclarecer este crimen de lesa humanidad. Y en el mismo sentido, después de una batalla ardua contra una reforma educativa que quería imponer a sangre y fuego la privatización de la educación en México, emprendimos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación una amplia transformación para que en nuestro país tengamos una educación que nos enseñe a pensar y no obedecer. A los compañeros de Brasil les decimos en el marco de los 100 años de Paulo Freire que requerimos una educación emancipadora, que enseña a nuestro pueblo a decidir en su libre autodeterminación. Por supuesto que esta elección se vuelve una elección fundamental como un dique para evitar que estos gobiernos de ultraderecha sigan imponiéndose en nuestra América y en el mundo. Desde México reciban un saludo fraterno, combativo. Seguimos en la misma lucha. Estamos conscientes de que nuestros compañeros de Brasil, de la CNT, igual que nosotros con las mismas siglas, de nuestros compañeros de diversas federaciones, sabrán cumplir con el papel histórico que les corresponde como clase trabajadora. Estos días estamos llamados a que los trabajadores pongamos nuestro programa, nuestro plan de lucha, nuestras demandas como algo fundamental y que sea recuperado en las agendas de estos gobiernos que logren entonces realmente una transformación para nuestros pueblos. Por supuesto que desde México estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días y desde aquí estaremos haciendo también nuestro trabajo. Vamos a recuperar una educación para que nuestro pueblo se emancipe, para que nuestro pueblo se libere, para que nuestro pueblo tome las riendas de su destino en sus manos. Adelante, compañeros, que la lucha es constante. Reciban desde México
un fraternal abrazo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 9 democrática de la CENTE, que estamos en la Ciudad de México representando a los maestros y maestras de preescolar, primaria y educación especial. Viva la lucha de los pueblos, viva la lucha de Brasil por lograr su plena emancipación. Muchísimas gracias, querido Pedro. Y el grito esperanzador que recorre América Latina es: vivos se los llevaron, vivos los queremos, para los compañeros de Ayotzinapa, de donde vienes tú precisamente expresando tu solidaridad. Muchísimas gracias, querido Pedro Hernández, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación de México. Ahora queremos dar la bienvenida a una compañera que expresa una tradición del magisterio latinoamericano. Se trata de la compañera Marta Alfonso. Hubo una equivocación entonces. La compañera Miriam Barahona, que es la compañera dirigente de los funcionarios de la Universidad de Chile, quien desde ese lugar, desde Chile, el Chile que sueña, que construye esperanza, que construye educación pública desde la resistencia, queremos darle la bienvenida a la compañera Miriam Barahona de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. Bienvenida, querida Miriam. Gracias, compañero. Gracias, Luis, por la invitación. Saludos a todos y todas y todes. Desde acá del centro, del epicentro del estallido social, nosotros acá en nuestra federación está a 3 cuadras del epicentro del estallido social. Enviamos un fraternal saludo y caluroso, esperanzador saludo. Me pidieron que hablara sobre las elecciones en Brasil. He leído bastante, pero yo no me voy a dedicar a decir mucho. Creo que Lula lo ha demostrado durante todos estos años con su consecuencia, con su experiencia, con su entrega y también con mucha honestidad y humildad. Creo que no fue en vano que lo hayan acusado en algún momento e incluso estuvo preso por aquello. Creo que él está aprobado y va a ser un gran presidente. Sin embargo, hoy día, a nivel mundial, estamos en una situación muy compleja. Se está hablando y se está luchando, sobre todo en Europa, en Rusia, están cambiando las correlaciones de fuerza. Estamos hablando de un nuevo orden mundial. La preocupación principal tiene que ver también con la paz. Y eso significa que Lula no solo va a enfrentar una situación interna en su país, que ha tenido un retroceso, como decía el compañero de la CUT de Brasil, de más de 30 años. Hoy día la gente en Brasil, las personas están pasando hambre. El trabajo ha sido socavado a un punto que no se había visto más de 30 años. Sin embargo, nosotros como dirigentes sindicales y también parte de la izquierda de este país y también de las organizaciones sindicales, así como lo fue Lula, tenemos un tremendo desafío, sobre todo en Latinoamérica, que podamos instalar una cooperación, pero además de eso un foco, un faro que alumbre hacia la paz en el mundo. Estamos en peligro como seres humanos y cuando yo hablo de la paz, no solo tiene que ver de la paz armada, sino también de cuidar la tierra, de cuidar la humanidad y de las generaciones futuras. Esa es la vocación y ese es el mensaje que yo creo que Lula trae en su próxima elección. Nosotros como chilenos y chilenas hemos vivido una situación bastante compleja. Soñábamos con una nueva constitución, de avanzar y entregarle también a esta Latinoamérica una esperanza. Lamentablemente, a través de esa propuesta que muchos de nosotros aprobamos, no ha sido posible.
pero creo que no nos tenemos que sentir derrotados. Hoy día, el 10 de octubre, tenemos una tremenda posibilidad que nuestro compañero Lula sea presidente, y además de eso, hacer un llamado al pueblo brasilero que se una, porque solamente la unidad les va a permitir a ustedes como pueblo avanzar, y también darnos esperanzas a nosotros, a los pueblos latinoamericanos, para retomar lo que alguna vez fue la cooperación de Sur-Sur y también el Mercosur. Un gran abrazo, que la unidad nos empuje y Lula que sea presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Miriam Barahona, desde el Chile, que combate, que construye esperanza y que también expresa su preocupación por el avance del fascismo y la posibilidad cierta de que Lula es la única alternativa para detener el fascismo en Brasil y en América Latina. Ya hay compañeros de distintos países de América Latina en la sala, pero también el grito esperanzador recorre no solo la región, sino todo el mundo. Y hoy queremos darle la bienvenida a un compañero, como decimos en América Latina, saltando el charco y pasando a España, el compañero Vicent Mauri de la Intersindical de Valencia. Bienvenido, querido Vicent. Buenas noches. Asumirás la veu d'un poble i serà la veu de tot el poble y serás para siempre poble. Estos son unos versos de un poeta valenciano, Vicent Andrés Estellés. Y en nombre de mi organización, en este caso STES Intersindical, una confederación sindical de trabajadores de la enseñanza de clase, progresista, que tiene implantación en todos los sectores de la enseñanza, desde la educación infantil hasta la universidad y en todos los territorios del Estado español, queremos agradecer a los organizadores de este evento el hecho de poder participar y poder dar nuestra opinión sobre las elecciones tan importantes que tenemos este fin de semana en Brasil. Unas elecciones que afectan al conjunto de América Latina, pero también, sin duda, al conjunto del mundo y también, como no, al Estado español. Nosotros, como sindicato de clase, como sindicato sociopolítico, no podemos quedarnos al margen en una elección tan importante como esta. Y, por tanto, consideramos que es necesario que Lula sea el próximo presidente de Brasil y que deje fuera de esa presidencia, que nunca debió tener, a Bolsonaro. Recuerdo en el Foro Social de Salvador de Bahía, unos días antes de que Lula fuera encarcelado injustamente, cómo los movimientos sociales, los movimientos políticos mostramos nuestra preocupación por lo que podría pasar en Brasil de elegirse Bolsonaro. Y efectivamente así ha sido. Bolsonaro representa el fascismo, representa los intereses de la oligarquía brasileña y es también como lo que representa la señora Meloni, que ha sido elegida ahora, ha ganado las elecciones en Italia y que puede ser la próxima presidenta de Italia. Ante eso, nosotros consideramos que es necesario la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, la unidad del movimiento sindical, la unidad de los movimientos populares, para hacer políticas auténticamente de izquierdas y transformadoras que defiendan la enseñanza pública, que refuercen las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública, que también mejoren la vida, cómo no, del conjunto de la clase trabajadora, que acaben con todas las desigualdades sociales, territoriales o por origen, por sexo, por orientación sexual, por raza, y que sirvan, cómo no, para la transformación de la sociedad, para acabar con la explotación del hombre y la mujer por el hombre y la mujer. Y en ese sentido consideramos que es muy importante esta elección y el movimiento sindical debe estar al lado de Lula para reforzar que pueda ganar en la primera vuelta las elecciones del próximo fin de semana. No es posible democratizar la educación en un país sin democratizar su economía y sin democratizar su infraestructura política, decía Mariátegui, el peruano Mariátegui. Pues eso es lo que es necesario en Brasil. Democratizar su economía, democratizar la infraestructura política y así la educación podrá ser una educación para todos y para todas. La esperanza, sin duda, vencerá al odio. Fuera Bolsonaro, Lula va, Lula presidente. Un saludo desde STES Intersindical. Muito obrigada, companheiro Vicente.
Agradecemos por sua contribuição, colaboração e seu apoio aí diretamente da Espanha. Eleger Lula para derrotar Bolsonaro não é apenas uma necessidade, mas uma urgência. E nesse momento nós vamos exibir um pequeno resumo, um breve resumo de tudo que nós temos enfrentado aqui no Brasil durante esse período do governo Bolsonaro, os tantos ataques à educação, às populações, aos povos originários, aos serviços públicos, à classe trabalhadora como um todo. Hoje vamos mostrar que Bolsonaro montou no seu governo uma verdadeira estrutura do mal, só com gente igual a ele. Bolsonaro é cruel. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Seu ministro da Economia também. Veja o que ele falou contra o reajuste dos servidores. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. 2 anos sem aumento de salário. Bolsonaro é irresponsável com o meio ambiente. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O seu ministro do Meio Ambiente também. Inclusive, é investigado por tráfico de madeira. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento. Bolsonaro é desumano. Fez tudo para atrasar a compra das vacinas. Vai comprar vacina, só pode aqui na casa da tua mãe. E colocou um ministro omisso, denunciado por corrupção na CPI da Covid. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Bolsonaro é inimigo da educação. Colocou um ministro da sua confiança. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Mas o seu ministro da Educação foi preso num esquema envolvendo propinas em barras de ouro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para nós. O governo Bolsonaro é assim. Falta competência, falta humanidade. É pra puta que eu pariu, porra! Mas sobram escândalos de corrupção. Até seu ex-ministro confirma. É passar pano pra mentira, passar pano pra ladrão, porra. Porque o bolsonarismo se corrompeu. Mas uma pergunta direta aqui, Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? O Brasil não merece um presidente assim. É verdade, o Brasil, o povo brasileiro não merece um governo assim, não merecemos esse presidente. E por isso estamos aqui empenhados em eleger Lula para derrotar Bolsonaro, em defesa da democracia. E nesse momento, quero chamar o nosso companheiro Ricardo Segura para fazer uma saudação nesse momento. Ricardo, que está aqui conosco. Boa noite, Ricardo. Companheiro Ricardo, estamos ao vivo. Companheiro Ricardo, a gente está com um probleminha aqui na transmissão, acho que no áudio. Vou convidar agora o companheiro Davi Lobão, nosso companheiro, meu companheiro aí de luta, do Sinasef. Lobão. E aí, Lobão, vamos derrotar Bolsonaro nas urnas no próximo domingo? Olá, querida. Olá, Artemis. Primeiro, agradecer aí o convite para estar nessa manifestação, nesse ato, agradecer a companhia desses companheiros aí de diversos países. Isso mostra a unidade da classe trabalhadora contra o fascismo, em defesa da democracia e em defesa da vida. Nós acabamos de ver um vídeo aí, né, em que traduz para a gente o que foi o governo Bolsonaro.
E nós que fazemos a educação no Brasil, nós que estamos, né, na educação brasileira, vimos de perto o Ministério da Economia mudar 5 vezes de ministro e entrar simultaneamente, um pior do que o outro. Um que mentiu, um que roubou, um que fez todo e qualquer processo, né, de desconstrução da educação brasileira. Mostrou que o Bolsonaro não tem nenhum sentimento pela educação no país. Então, eu queria, nesse momento de muita importância para o povo brasileiro, deixar claro aqui um registro muito grande aos nossos companheiros desses países que estão participando desse ato. Bolsonaro, sentindo a possibilidade real da derrota, tem ameaçado não reconhecer o processo eleitoral com um golpe, construindo um sentimento muito ruim em defesa daquilo que há de pior dentro do seu instinto, que é a ditadura, é o golpe, é a opressão. Nós, brasileiros, vamos resistir. A ameaça que o Bolsonaro está fazendo em não reconhecer o resultado eleitoral é a necessidade histórica da classe trabalhadora brasileira com apoio de todos os companheiros desse país aí afora, dizer que nós vamos sim defender a democracia, nós vamos sim defender a posse do vitorioso, nós vamos sim defender o Lula presidente para derrotar o governo Bolsonaro. A defesa de Lula, para a gente, é a defesa da vida, é a defesa da educação, é a defesa da ciência, é a defesa do serviço público, é a defesa do atendimento do povo mais pobre. O Bolsonaro mostra todo dia o seu ódio ao pobre, ao povo negro, às mulheres, aos companheiros que têm a orientação sexual LGBTQI+. Então, todo esse processo de pavor, de medo e ódio, Bolsonaro expressa. Nós, trabalhadores brasileiros, agradecemos muito esse apoio que nós estamos aqui vendo em todos os países da América Latina, aqui nesse ato, e dizemos que vamos sim continuar firme nessa luta unificada em defesa da democracia. Viva o povo brasileiro, viva a vitória de Lula, vamos derrotar sim o fascismo aqui e o resultado das urnas de 2 de outubro, nós vamos para as ruas garantir que o eleito seja empossado. Viva a vitória, vamos à vitória, viva a luta da classe trabalhadora. Democracia, sim. Fascismo, não. É isso aí, Lobão. E é por isso que a educação da América Latina está aqui hoje em peso. Representantes, mulheres, homens, dos espaços de organização e representação da educação de toda a América Latina. E eu quero convidar agora a companheira Rosa Canhandel. Rosa, boa noite. A Rosa é coordenadora do Seminário Ítaca de Educação Crítica, diretamente da Espanha. Rosa, é um prazer enorme receber o seu apoio, contar com a sua presença aqui hoje no Brasil. A educação do Brasil agradece por você estar aqui representando as mulheres da educação, as mulheres de luta da América Latina. Hola. Hola. Tivemos um problema técnico com a companheira Rosa, mas ela volta já. E nós seguimos agora chamando novamente o nosso companheiro Ricardo Segura. Ricardo, que é membro da Comissão Política do Bloco Unitário, Sindical e Social
de Costa Rica. Companheiro Ricardo, boa noite. É um prazer também, satisfação estar com você aqui nesse momento tão importante para a educação, para a classe trabalhadora, para nós mulheres, para o povo pobre do Brasil, nessa luta que nós estamos para eleger Lula e derrotar o fascismo, derrotar Bolsonaro no próximo domingo, dia 2. Boas noites, ¿me escuchan? Sí. Quisiera confirmación de que me están escuchando. En todo caso, saludarlos a todos los participantes y manifestarles que efectivamente la victoria de Lula Silva en Brasil es una importancia. Creemos que va a enfrentar retos. Las situaciones políticas serán muy duras, pero que efectivamente Lula representa efectivamente un avance fundamental en el tema democrático en Brasil, que tendrá que ser efectivamente profundizado para efectivamente favorecer a las clases más vulnerables en Brasil. Brasil tiene problemas muy serios, las estadísticas así lo demuestran, y creo que la única posibilidad de salir de ese círculo es precisamente de Lula en estos momentos. Vienen tiempos muy complicados, no solamente en América Latina, sino estamos en tiempos muy complicados, y creemos también que en ese plano, en el plano político internacional, Lula se convierte en un bastión muy importante. Todos sabemos lo que está ocurriendo, y entonces en ese sentido consideramos que el apoyo en este momento de América Latina y del pueblo brasileño a Lula es fundamental. Agrego que nosotros estaríamos muy al corriente del asunto, esperando que en las elecciones que se avecinan Lula sea el triunfador. Muchísimas gracias. Sí. Obrigada, companheiro Ricardo. A gente, nessas atividades virtuais, a gente passa um pouco com... Temos que lidar ainda com esses problemas técnicos, né? Mas o que importa é registrar que de vários países, de várias regiões desses países, nós contamos hoje com o apoio e com a presença, a participação de lutadores e lutadoras da democracia, contra o fascismo, em defesa da classe trabalhadora, mulheres e homens aí que estão representando a luta organizada dos povos latino-americanos. E eu quero aproveitar para agradecer a presença de quem está nos assistindo. Nós temos aí saudações de diversos lugares do Brasil, temos saudações aí de outros países, inclusive. Temos a presença, né, aqui dos nossos convidados e convidadas que estão aguardando aqui para nos saudar. E quero destacar que nós temos representação de outras, saudação de outras entidades da educação, entidades de trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias aqui também nos assistindo, os companheiros e companheiras da Travessia, coletivo sindical, da Fazubra, temos companheiros e companheiras aqui do Sinasef, que é uma das nossas seções de São Paulo, de Fortaleza, do Ceará, enfim, temos várias saudações, e eu quero aproveitar agora para chamar novamente a nossa companheira Rosa, que já está a postos para nos saudar. Sí, ahora se me ve bien. Vale. Estamos te ouvindo, Rosa. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a Luis, gracias a Artemis. En primer lugar, saludos a todos los compañeros y compañeras que luchamos por un mundo mejor. Yo, como mujer, como profesora ya jubilada,
como sindicalista y como cofundadora del Comité de Apoyo al MST en Barcelona, que montamos hace más de 25 años, estoy totalmente convencida que apoyar a Lula frente a Bolsonaro es luchar por este mundo mejor que queremos todas y todos. En Europa y en España, igual que en Brasil, igual que en América Latina, andamos muy preocupados por la pérdida de derechos sociales, laborales y políticos, por una crisis económica que nos van anunciando día a día, por las consecuencias terribles de este cambio climático que ya las empezamos a notar, por el racismo que aumenta, por el machismo que no disminuye y ahora por una guerra, yo creo para mí, del todo evitable, que mata, que destruye, que crea dolor y que pone en peligro a la humanidad. Y todo por la codicia de los imperios, empezando por Estados Unidos, que también conocemos, que se resiste a no ser el amo del mundo, y también por Rusia, que no renuncia a su poder. Y finalmente andamos muy preocupados también por el auge de la extrema derecha y el neofascismo. Ahora victorioso en Italia y en España cada vez está más fuerte. Ustedes saben muy bien de qué hablo, porque en Brasil lo han padecido con Bolsonaro. Por todo ello, por una América Latina a favor de los pueblos, a favor de las mujeres, a favor de los pobres, a favor de los estudiantes, a favor de la educación, a favor de la sanidad, por esta América Latina con respeto también a la naturaleza, la victoria de Lula es importantísima para Brasil, para la democracia y también para toda América Latina. Y yo creo que además nos puede servir de ejemplo en nuestro país para ver cómo paramos también a esta extrema derecha que está también aquí instalada. No quiero terminar sin mencionar la decisión del MST de presentar a algunos candidatos, porque pienso que van a hacer un buen trabajo, yo los conozco mucho, son amigos míos, y sobre todo también por la lucha del MST, por la tierra, por la reforma agraria y por la defensa que hizo de Lula cuando de manera muy torticera fue encarcelado. La lucha del MST y de sus gentes, creo yo, ha sido muy importante en esta campaña a favor de Lula. Y por todo ello les deseo de todo corazón a todos los brasileños y brasileñas, a todas las personas del MST y no del MST, una gran victoria que también será la nuestra. Muchas gracias. Muito obrigada, Rosa. É muito bom contar com o apoio de vocês, mulheres, de nós, mulheres, de outras mulheres, nossas companheiras. A luta contra o fascismo, a luta para derrotar Bolsonaro nas urnas e eleger Lula é também uma tarefa de nós, feministas. É uma luta de todas nós mulheres, porque é uma luta pela nossa vida. E para dar continuidade a esse momento, eu quero chamar aqui uma outra companheira, uma outra mulher de luta, Cláudia Baigorria. Cláudia, que é secretária-geral adjunta da Central dos Trabalhadores da Argentina. Cláudia, é muito bom enquanto sindicalista, enquanto feminista, enquanto mulher brasileira, que infelizmente tenho também sofrido aqui, assim como as milhares de mulheres desse Brasil, o peso e as dores da tragédia que esse governo Bolsonaro representa. É muito bom ter vocês, companheiras, aqui conosco nesse momento, nos fortalece, nos encoraja e, ao mesmo tempo, aponta que a nossa luta é, sim, internacional, a luta das feministas, das mulheres que constroem e lutam por um outro mundo, por um mundo melhor para todas nós, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Bem-vinda, Cláudia. Muchísimas gracias. Un placer, Artemis, poder encontrarnos nuevamente. Lo mismo
Luis, y bueno, agradeciendo también yo muchísimo la invitación, porque son momentos muy, muy determinantes para nuestras democracias, para las democracias de nuestra querida América Latina y el Caribe. Y bueno, recién escuchaba también y coincido plenamente con el análisis con relación a lo que ha sido la avanzada de la derecha y las consecuencias que deja la derecha con lo que fue el triunfo de la derecha en Italia. Y bueno, en nuestros pueblos ya hemos padecido también la ofensiva del neoliberalismo, y también las mujeres sindicalistas feministas. Precisamente en estos momentos vengo de una gran asamblea feminista que se hizo acá en mi ciudad de Santa Fe, pero que también se ha replicado en todo el país a través de una multisectorial feminista de trabajadoras, tanto de trabajadoras formales como de trabajadoras de la economía popular, donde nos hemos congregado para exigir una reforma judicial feminista, para decirle basta al fascismo, a los intentos fascistas de perseguir a los militantes y a las militantes, a las dirigentes populares, que tuvo su punto cúlmine cuando el pasado 1 de septiembre se intentó, digamos, hubo un atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde nosotras también sentimos que es una agresión a quien es una referente dentro del movimiento popular y dentro de también lo que ha supuesto para nosotras y nosotres las conquistas de derechos tanto para las mujeres como a las diversidades, a todo lo que ha sido la población transgénero. Así que muy conmovidas y conmovidos salimos en todo el país a las calles también, primero a defender nuestra democracia, segundo a decirle basta al neoliberalismo, basta a estos ataques fascistas verdaderamente. Ya no se trata solamente de más a la izquierda o más a la derecha, se trata de democracia o fascismo, como reza perfectamente la convocatoria que ustedes han realizado. Y bueno, en esto que nosotros entendíamos que pudo haber sido como definían algunos, como una segunda ola de gobiernos progresistas, con López Obrador en México, con lo que fue en Argentina la asunción de Alberto Fernández, junto con Cristina Fernández de Kirchner también como vicepresidenta, como lo fue en Bolivia Luis Arce, con todo lo que supuso el golpe de Estado también que realizó esta misma derecha, como fue Pedro Castillo en Perú o Boric Gabriel en Chile, a pesar del revés que tuvo hace poquito tiempo con el plebiscito por la reforma constitucional, la propia Xiomara Castro en Honduras, Gustavo Petro en Colombia. Bueno, de Mauricio Macri en el anterior gobierno. Ahora, de golpe, tenemos también consecuencias del que el gobierno y algunos giros a veces del gobierno popular con relación a alguna sumisión, con relación al Fondo Monetario Internacional. Pero nada, créanme, nada se compara con lo que es la ofensiva de la derecha, que opera a través del lawfare, que opera a través del poder mediático. Es el mismo lawfare que le hicieron a Lula en su momento, el mismo lawfare que lo llevó a la cárcel, el mismo lawfare, los mismos medios que lo denostaron y que luego terminaron prácticamente pidiendo disculpas por la cárcel injusta que había padecido. Para nosotros, para nosotras, la presencia de Lula en el gobierno, el triunfo de Lula en primera vuelta es fundamental para terminar con esta escalada de violencia y esta ofensiva de la derecha que nos quiere presos o muertos, presas o muertas. Y después no voy a sobreabundar con lo que dijo también la compañera con relación a los derechos, a la misoginia que encubre esta derecha, que es clerical, que es patriarcal, que es capitalista, que es profundamente misógina, que es profundamente transfóbica, que es profundamente racista,
y que también tiene una componente de clase muy, muy importante. Por lo tanto, sabemos que a las trabajadoras y a los trabajadores nos va a significar un enorme retroceso a nivel continental si Lula no llega a la presidencia. Así que, bueno, una exhortación a todo el pueblo, a todos los compañeros y compañeras, a todo el campo popular. Me sumo muchísimo a una carta abierta que hicieron a Ciro Gómez, referentes de la cultura, militantes de izquierda latinoamericana, que encabeza nuestro querido Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para pedirle que deponga su candidatura y que sume los votos, el 7% que le dan las encuestas, que lo sume para que pueda ganar en primera vuelta el compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí estaremos pendientes, mucha fuerza, querido pueblo colombiano, y a seguir expresando todas y todos nosotros nuestra solidaridad, como lo hemos venido haciendo internacionalistamente hace tanto tiempo. Los abrazo mucho. Gracias, querida Claudia, como siempre en la primera línea de defensa de la democracia, los derechos sociales y sindicales. Agradecido, querida Claudia. Ahora queremos dar la bienvenida al compañero Alfredo Velázquez. Alfredo es un dirigente del SUTEP, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, un sindicato clasista, combativo, que ha estado siempre al frente de la defensa del derecho a la educación en ese país. Bienvenido, querido Alfredo. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación y hacemos llegar un saludo desde el hermano país de Perú a todos y todos los seguidores que están a la expectativa en este gran acto sumamente importante y trascendental que el día 2 de octubre va a formar parte de un hito histórico en beneficio de las grandes mayorías. Atilio Borón decía: no es suficiente ahora derrotar al neoliberalismo, sino además tenemos que derrotar al capitalismo salvaje. O derrotamos al capitalismo o él nos derrota a nosotros. En esa disyuntiva estamos y para eso definitivamente necesitamos un cambio por la democracia, un cambio por un gobierno del pueblo, para el pueblo, de la clase trabajadora. Y en ese sentido, nosotros consideramos además que Lula es sinónimo de democracia, de integración, de unidad, de esperanza, para las grandes mayorías postergadas por muchos años y principalmente por este gobierno neoliberal. Estamos definitivamente a pocos días de este proceso electoral, ya prácticamente en la recta final, y este próximo domingo tiene que ganar el líder de izquierda, el líder que representa a la clase trabajadora, Luis Ignacio da Silva. Y por eso que humildemente desde esta trinchera del Perú hacemos un llamado solidario, ¿no?, a emitir un voto útil, a no abstenerse, sobre todo a la gente de bajos recursos económicos, a los más pobres, a los explotados, a los postergados, para que en primera vuelta logre llegar a la presidencia Lula. Depende definitivamente de la gente del pueblo, de las amplias mayorías. Necesitamos una sociedad moralmente regenerada y eso solo se va a lograr con Lula. Un Estado que dirija, que conduzca, no un Estado subordinado a la lógica del mercado. Necesitamos una respuesta de conjunto y no agotarnos en las contingencias del momento. Bolsonaro definitivamente es el resultado de la crisis profunda del capitalismo, del modelo neoliberal, es representante del imperialismo y de ausencia de alternativas. Es la improvisación, es el autoritarismo, como cada uno de ustedes lo ha indicado. Brasil y América Latina necesitan una nueva alternativa, afrontar y transitar una visión de país, una visión estratégica, de conjugar todas las voluntades, de confusionar todas las fuerzas posibles. Esta es la gran oportunidad. Requerimos condiciones que los facilite hoy. La gran tarea es resolver los problemas básicos, devolverle a la política su verdadero rol, no la mercantilización, no la degradación de la política, la destrucción de los partidos políticos, la invitación al aventurerismo. Y eso definitivamente tiene que cambiar
y por eso que es importante construir la victoria de Lula, que significa el fortalecimiento de todas las fuerzas nacionales democráticas y obviamente también de América Latina, que hay mucha expectativa en cada uno de nosotros, en la clase trabajadora, y no dudamos que definitivamente el pueblo brasileño va a tener la capacidad de garantizar esa gran victoria, ese gran triunfo. Esperemos que definitivamente, así como Gustavo Petro valientemente y con coraje ha emitido su discurso en la ONU, necesitamos muchos más Gustavos Petro para hacer frente al imperialismo, al capitalismo, al neoliberalismo, y consideramos que no debemos desaprovechar, Brasil no debe desaprovechar la opción de Lula. Por lo tanto, agradeciendo infinitamente en la fe y esperanza de que definitivamente las grandes mayorías postergadas por tantos años de Brasil sabrán decidir y tendremos una lucha permanente por la verdadera conquista de la reivindicación de la educación pública y definitivamente de la clase trabajadora y contra los explotados y las explotadas. ¡Viva Lula! ¡Viva el cambio! ¡Viva la democracia! ¡Viva la esperanza! ¡Fuera Bolsonaro! Democracia sí, fascismo no. Lula presidente, 2 de octubre. Muchas gracias. Gracias, querido Alfredo Velázquez, del SUTED, del combativo SUTED de Perú. Ahora queremos dar la bienvenida a otro compañero de Puerto Rico. Se trata de Miguel Rivera González, de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, la combativa organización de maestros del magisterio de ese país. Siempre nos referimos con mucho respeto al trabajo que hace la Federación de Maestros de Puerto Rico. Es ejemplo del trabajo combativo. Un saludo fraterno además a la compañera Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y por supuesto la bienvenida al compañero Miguel. Adelante, querido Miguel. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Para nosotros, desde Puerto Rico, siempre es un placer compartir con los hermanos y las hermanas latinoamericanos, y más en este contexto, ¿verdad?, que estamos discutiendo aquí el tema de un evento tan importante como son las próximas elecciones en Brasil, ¿verdad?, y lo que sabemos y estamos confiados que será una victoria segura de Lula, ¿verdad?, como presidente. Yo quisiera aprovechar, ¿verdad?, estos minutos que se me brindan para, desde nuestro contexto colonial, ¿verdad?, puertorriqueño, como colonia de los Estados Unidos, pues señalar algunos puntos, ¿verdad?, de lo que significó para nosotros en Puerto Rico y lo que significó para los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos, esos 4 años de neofascismo que se vivió bajo la presidencia de Donald Trump, que sabemos que es una figura que el propio Bolsonaro en varias ocasiones, ¿verdad?, señaló cuánta admiración sentía hacia Donald Trump y sus políticas. Pues mira, en el caso de los puertorriqueños que residen en Estados Unidos y en el caso de los numerosos, ¿verdad?, los millones de inmigrantes latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, pues esos 4 años de neofascismo bajo Donald Trump significó, como todos sabemos, ¿verdad?, que es típico del fascismo, ese sentimiento xenofóbico, ese aumento en la xenofobia, ese aumento en la discriminación, el racismo del que fueron víctimas y que se acrecentó durante ese periodo en que estuvo gobernando en los Estados Unidos ese neofascista Donald Trump. Por lo tanto, para mí yo creo que es importante que tengamos eso en contexto, ¿verdad?, porque son millones los latinoamericanos que residen en los Estados Unidos y que vivieron durante esos 4 años toda esta corriente, ese movimiento neofascista de Donald Trump y su Make America Great Again, ¿verdad?, el MAGA, y que significó un aumento en la xenofobia, en el discrimen, en las deportaciones de miles de compañeros y compañeras. En el caso de nosotros en Puerto Rico, los que residimos acá en la isla, la colonia, pues también fuimos víctimas de esas políticas discriminatorias, específicamente en el contexto del azote del huracán María,
Vimos como el propio presidente Donald Trump se interpuso para evitar que llegaran algunas ayudas que iban dirigidas a las personas que habían sufrido, ¿verdad? Esa catástrofe del huracán, y cómo se entorpeció el que llegaran unos fondos que iban destinados a mitigar, ¿verdad?, los daños ocasionados. Eso fue un solo ejemplo, pero también aprovechó esa ultraderecha para acrecentar los intentos de privatización, y como lo lograron eventualmente privatizando nuestro sistema de energía eléctrica, que era un sistema que estaba en manos del Estado, ¿verdad? Era un sistema público. Pues finalmente aprovecharon ese contexto del huracán para implementar esas políticas que se conocen como el capitalismo del desastre, ¿verdad? Y cómo de manera discriminatoria se atacó, ¿verdad? Y se trabajó el tema de Puerto Rico en ese contexto. Así que para nosotros los puertorriqueños que vivimos acá en la isla, esos 4 años de neofascismo, de protofascismo de Donald Trump significó un aumento en la pobreza, un aumento en la emigración. Para que tengan una idea, después del 2017, en que fue el huracán María, sobre 150,000 puertorriqueños emigraron, que hoy viven la gran mayoría en los Estados Unidos. Y para esos puertorriqueños y puertorriqueñas, igual que los demás inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, pues también vivieron ese periodo de discrimen y de aumento en la xenofobia y en otras políticas discriminatorias. En el tema educativo, para que tengamos una idea también, en los últimos años se han prohibido en Estados Unidos más de 1.600 libros en las escuelas públicas y privadas de los Estados Unidos, como parte de este movimiento de ultraderecha que se comentaba en unos minutos, ¿verdad? Se describía plenamente en otros compañeros y compañeros que lo han descrito, cómo este movimiento de ultraderecha conservador ha ido irrumpiendo en el contexto educativo, y en el caso de Estados Unidos pues se han prohibido sobre 1.600 libros que no se pueden trabajar en las escuelas, libros que tienen que ver con temas del género, con temas de los derechos, con temas de la raza, que han sido prohibidos por los gobernantes de esta corriente neofascista que dominó en los Estados Unidos y que está vigente todavía. Así que nosotros desde Puerto Rico estamos muy esperanzados de que este próximo domingo el pueblo brasileño se movilice y que la victoria de Lula sea en esa primera vuelta. Para nosotros es fundamental no solamente por el rol que juega Brasil en el contexto latinoamericano, sino que vemos con mucha esperanza esa victoria de Lula para que se retome ese camino de la integración latinoamericana, ese camino de esas políticas multilaterales, y por supuesto en nuestro contexto colonial, pues ese apoyo que siempre hemos recibido de los países latinoamericanos a nivel internacional en los diferentes foros, para que de una vez y por todas se resuelva el problema colonial de Puerto Rico. Así que un abrazo fraternal desde Puerto Rico y toda la calle el próximo domingo 2 de octubre a la victoria Lula. Obrigada, Miguel. Espero que no próximo domingo nós, Brasil, Porto Rico, esteja comemorando com a gente a eleição de Lula no primeiro turno, por uma questão mesmo de vida, em defesa da democracia, em defesa da classe trabalhadora do Brasil e da América Latina. Nesse momento eu quero chamar mais uma companheira, a Marta Alfonso, mais uma companheira de luta, que veio aqui nos dar apoio. A Marta, que é primeira vice-presidente, né, da Federação Colombiana de Educadores, diretamente da Colômbia. Marta, é muito bom ter você aqui. Boa noite aqui no Brasil. E estamos muito felizes com mais uma lutadora conosco, representando aí a todo o povo da Colômbia, especialmente as mulheres, nossas companheiras colombianas de luta. Muito bom ter você aqui. Bueno, primero un saludo grandísimo así a todos los compañeros, compañeras que nos hemos unido en esta tarea para respaldar al pueblo brasilero y obviamente a quienes se conectan en el programa
en la transmisión. Nosotros sabemos lo importante. Gracias por esa alegría extendida a nuestro pueblo. Colombia es la primera vez que tiene un gobierno alternativo. Y sabemos lo importante que es. Ustedes ya lo han tenido, pero también han sabido lo que es perderlo, lo que es capaz la derecha, un golpe blando, un golpe duro. Aquí ya empezó la derecha a manifestarse en contra. Ayer tuvimos, antes de ayer, movilizaciones y empiezan obviamente a impedir que haya reformas. Pero creo que si hay un país que ha sentido cómo fue un proceso de fasticización donde la estructura del Estado se organizó para controlarla, fue Colombia, con una situación de guerra muy profunda, de conflicto armado, que no solo es con las FARC, sino hoy tenemos más de 70 grupos armados, entre esas hay guerrillas, el ELN, particularmente las guerrillas grandes que quedan, y el resto es una cantidad de organizaciones. Entonces, allí es muy fácil que los discursos de guerra coaen, y hoy vemos cómo en el país, digamos, surge una posibilidad, pero creo que esto es lo que Brasil ha luchado. Brasil, un país tan extenso, un país hermano, un pueblo con el cual hemos compartido sueños, donde Freire nos trajo a nosotros grandes lecciones, donde los sin tierras, donde todo esto ha sido parte de revolucionar América Latina, de crear nuestras propias teorías, nuestros propios sueños, merece realmente poder avanzar en estos caminos. Sabemos que no es fácil. Tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, con Luis Bonilla en la primera vuelta, y él estaba aquí el día de la elección, y yo le decía, no vamos a ganar en la primera, vamos para segunda. Había mucha gente que creía que íbamos para la primera. Hay que trabajar esto, hay que trabajar duro para llegar a la primera, que el pueblo brasileño entienda que su camino es la construcción social, popular, y los liderazgos que realmente atiendan, como es el liderazgo de Lula. Sabemos que también ha habido otras candidaturas, pero la realidad es que Lula pues hoy tiene la posibilidad de volver a la presidencia y de volver a reconocer estos caminos democráticos y de derechos. Es muy importante que también nos preparemos plan A y plan B, con todo el domingo, con todas las ganas, pero también entender que puede no darse. Y el golpe es muy duro. Aquí en Colombia nos pasó. O sea, fuera de todo lo que ha significado ese gobierno fascista de derecha que mantuvieron el poder históricamente, nosotros decimos, logramos esto, pero porque en el momento que en la primera vuelta no se logra, y los que estábamos al tanto de, digamos, de la minucia, la política, el trabajo de nuestras organizaciones, teníamos la medida. Dijimos, hay que levantar el ánimo. La gente quedó muy golpeada en la primera vuelta porque esperaba un triunfo, y hay que preparar a la gente ideológicamente. Y entonces hicimos lo que no se había hecho nunca. Tú veías a la abuela, a la prima, a todo el que tenía un poquitico de conciencia social o que rechazaba el gobierno los gobiernos de Uribe, de Santos, incluso, y los de y el de Duque, haciendo trabajo. Y vimos convencer a la señora de los tintos, que le decía a uno, esta vez voy a votar, salir día a día, no descansamos. Eran millones, lo digo así, de activistas convenciendo un voto más, porque la tarea fue, gánate 1, 2 o 3 votos los que no votaron. Y en un país tan extenso como Brasil, más que el de nosotros, sí que preparamos la movilización. Entonces descubrimos cosas en los sindicatos de maestros, que tenemos maestros en todo el territorio, que no se había movilizado gente porque no tenía transporte. Entonces la tarea fue, hay que poner la lancha, hay que poner las mulas, el lomo de los caballos para bajar de ciertos puntos, hay que la chiva, que son los buses rurales,
Y entonces empezamos a organizar, porque nosotros no éramos los grandes partidos que mandan millones de pesos y buses, comida y tal, y entonces se hizo el convite popular para recibirlo en la cabecera, porque eran 3 horas de viaje o 4 o 5 para votar, tenerles un almuercito comunal, y eso fue muy bonito. O sea, si hay algo que nos queda de la elección de Petro es que fue una gran movilización social en las veredas. Ese día llorábamos viendo las lanchas, los campesinos, los indígenas, las comunidades etno saliendo a votar, pidiendo un cambio. Entonces, creo que esto es lo que yo quiero dejarles, porque pues contar el fascismo, nosotros hemos tenido muchísimos muertos. Acabo de salir de una reunión donde hoy con el gobierno de Petro la tarea es proteger a los líderes sociales, en una reunión pues de la unidad de protección, porque nosotros mantenemos esquemas de protección para poder hacer nuestro activismo, y esto no ha parado, no ha cambiado, y por eso necesitamos que Brasil se una nuevamente a este camino democrático de transformaciones en función del pueblo y de mantener toda la expectativa, la lucha y la unidad, pase lo que pase el domingo, para continuarla, pero esperamos que sea el domingo. Muito obrigada, Marta. Eu quero dizer que a luta do povo colombiano nos inspira. E estamos aqui empenhados e empenhadas em eleger Lula em primeiro turno, para que a gente possa comemorar juntos e juntas a vitória da democracia contra o fascismo, a vitória da civilização contra a barbárie, e nós agradecemos muito o apoio de vocês. E agora eu quero convidar uma companheira, a Camila Lisboa, a nossa companheira, presidenta eleita do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Camila, a gente sabe bem a dureza que tem sido a luta do povo, né, da classe trabalhadora, do povo pobre, de nós mulheres que estamos aí dedicando o nosso tempo, a nossa energia, enfrentando e resistindo esse governo, essa tragédia que, entre tantas outras, ceifou aí a vida de mais de 650 mil brasileiros e brasileiras, de modo desnecessário, mortes evitáveis. E a gente sabe a dureza que tem sido isso, e ficamos muito felizes porque temos aqui a presidenta eleita, né, dessa categoria, dessa classe trabalhadora, que toca o Brasil, que carrega o Brasil nas costas aí cotidianamente. Camila, seja bem-vinda a essa atividade, a esse momento. Oi, Artemis, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou recebendo aqui muito feliz as boas energias dos nossos irmãos latino-americanos. Eu sei que o mundo inteiro está olhando para essa eleição, do mundo inteiro vem boas energias, e principalmente aqui dos nossos irmãos da América Latina. O Bolsonaro, ele não só vem sendo um governo fascista, representa um projeto fascista, né? Como ele também trabalhou o tempo todo para que o Brasil e os países da América Latina se transformassem num verdadeiro quintal do imperialismo norte-americano. O seu fascismo é repaginado aos moldes do século XXI. Então, é um fascismo que não tem nada de orgulho da pátria, que não tem nada de defesa da soberania nacional, não tem nada de defesa da soberania do nosso continente aqui da América do Sul. Muito pelo contrário, é um projeto da extrema-direita extremamente alinhado ao projeto de Donald Trump. E a minha expectativa é que no domingo a gente faça como fizeram os americanos e derrotaram Trump, e a gente derrote o governo Bolsonaro, porque junto com isso ele foi responsável, como Artemis falou, pela morte de quase 700 mil brasileiros numa condução dramática da Covid-19, da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Para os nossos companheiros de outros países que estão nos assistindo, que estão nos escutando, hoje nós vivemos num país em que 33 milhões de pessoas passam fome,
Então, a tragédia que a gente vive é muito grave. Então, há 4 dias de uma eleição em que a gente tem total condições de derrotar Bolsonaro, nós realmente estamos muito ansiosos, estamos muito cansados, acho que vocês estão vendo pela minha cara, estamos muito cansados, porque a gente está militando todos os dias, conversando todos os dias com todos os trabalhadores, nas bases aonde a gente atua, onde os sindicatos, os movimentos sindicais atuam, mas também nas bases dos movimentos sociais, na rua todo dia, com panfletagens, com muita luta, com muito debate, e a gente está fazendo isso porque nós temos 2 desafios até o próximo domingo. O primeiro deles é a disputa política do voto, é a batalha para que as pessoas que estão pensando em não votar em Lula, que votem em Lula, porque hoje qualquer voto que não é em Lula ajuda Bolsonaro a ir para o segundo turno. E nesses dias das eleições, nós tivemos algumas notícias, alguns fatos de bolsonaristas que assassinaram eleitores do PT, eleitores do Lula. E se nós tivermos segundo turno, nós vamos ter mais 30 dias em que essa violência política tende a aumentar. Então, a gente precisa fazer essa disputa política pelo voto em Lula já no primeiro turno, no próximo domingo. E o segundo desafio é a garantia do resultado eleitoral. Seja no cenário do Lula vencer no primeiro turno, seja no próprio cenário de haver o segundo turno, né? Por quê? Porque o Bolsonaro, o seu partido e todos os seus apoiadores vêm há meses, há mais de ano, construindo a narrativa de que o resultado eleitoral pode não ser garantido. Eu acho engraçado, porque engraçado ou não, trágico, né? Porque a extrema-direita nos Estados Unidos questionou a lisura do processo eleitoral quando lá havia uma eleição em que se votava com cédula de papel. E aqui no Brasil, essa mesma extrema-direita, inclusive orientada por Steve Bannon, ela faz o questionamento da lisura do nosso processo eleitoral, mas o nosso processo ele é através da urna eletrônica. Então, a gente sabe que isso está a serviço de causar uma instabilidade e não e que esses projetos não saiam do poder que assumiram, mas saiu nos Estados Unidos e vai sair aqui no Brasil e, na minha opinião, no primeiro turno, no próximo domingo. Mas a gente vai precisar ir para a rua já no domingo para a gente assegurar essa vitória. Hoje circulou uma reportagem da revista Veja que demonstra que o PL, o partido do Bolsonaro, já está fazendo um documento, já está fazendo circular um documento em que questiona a lisura das urnas, a lisura do processo eleitoral. Então a gente vai precisar da força do povo brasileiro trabalhador nas ruas no domingo, mas do apoio dos nossos irmãos de outros países, reconhecendo a nossa vitória e reconhecendo a importância de derrotar nas urnas e nas ruas esse projeto que destruiu a vida do povo trabalhador brasileiro, que destruiu a vida dos povos latino-americanos e que não pode continuar. Nem mais 1 minuto de Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Lula presidente, vamos votar 13. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Muchísimas gracias, querida Camila Lisboa. Ahora ya en la parte final hay algunos compañeros que lamentablemente por temas técnicos de internet no pudieron conectarse. Compañero José Cambra de Panamá, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, el compañero Hernán Sinfrido de Asdetol del Tolima, el compañero Silverio de México, de la Coordinación de Sindicatos Universitarios, envían por el chat sus saludos, están intentando resolver, ojalá y puedan resolver antes de que terminemos esta transmisión. Y ahora queremos invitar a ver un video de la profesora Kenia Miranda, docente de la Facultad de Educación de la UFF, de la Universidad Brasileña, quien tiene un mensaje en este encuentro de los sindicatos y gremios docentes de América Latina en defensa de la democracia, contra el fascismo y apoyando a Lula para evitar que vuelva a la reelección Bolsonaro. Bienvenido a este video de la profesora Kenia Miranda. Em 19 de setembro de 1921, nasci em Pernambuco Paulo Freire. Paulo Freire é uma referência mundial da educação. É uma referência para nós, educadoras, educadores, defensores da educação pública desse país.
não só porque criou um método de alfabetização de jovens e adultos diferente de tudo que existia, mas porque é expressão de um forte movimento coletivo. E esses movimentos pensaram educação. Esses movimentos quiseram enfrentar a questão do analfabetismo sob outras lentes, sob outras bases. Não o analfabetismo como um problema individual, como responsabilidade do analfabeto sobre sua própria condição, mas o analfabetismo como um problema social que precisava ser enfrentado com políticas de Estado. A gente fala, no início da década de 1960, de cerca de 40% da população brasileira analfabeta. Nos dias de hoje, que a gente assiste ao crescimento de políticas em torno de uma pedagogia da opressão, de militarização das escolas, de censura, de perseguição a professores e alunos e a teorias e a determinados conhecimentos científicos, Paulo Freire é uma referência incontornável para a gente, porque o seu método é um método que concilia educação e crítica social. É um método que parte do princípio que leitura da palavra e leitura do mundo não podem estar dissociadas. Paulo Freire defendia a educação da liberdade. Defendia que os educandos deveriam ser partícipes do seu processo de formação. E esse processo de formação, ele só pode se dar se ele não tem amarras que não permitam enxergar as verdadeiras condições que produzem a opressão nessa sociedade, que produzem a exploração nessa sociedade. Paulo Freire está entre nós. Paulo Freire, presente. Paulo Freire presente, hoje e sempre, e nesse momento é tão importante nessa luta contra o fascismo no Brasil, contra Bolsonaro, para derrotar o bolsonarismo também nas ruas, nas urnas, garantir a posse de Lula e a continuidade do seu mandato. Nós, entre tantas coisas, nós precisamos também reafirmar as ideias de solidariedade, as ideias que transformam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a ideia de que a educação e os serviços públicos como um todo, mas que a educação precisa estar garantida e estendida a toda a nossa população, ao povo mais pobre. Nós temos aí a defesa da imagem, né? Resgatamos aí a imagem, a memória de Paulo Freire, todo o seu legado, por toda a defesa e por tudo que as suas ideias representam contra o autoritarismo, contra a arbitrariedade, contra a imposição das ideias da classe dominante sobre a nossa população, o povo mais pobre. E nesse momento, nós vamos enfatizar essa memória. Nós estamos aqui fazendo menção a Freire por tudo que ele representa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a defesa de uma educação dialógica, uma educação democrática, uma educação para o povo e pelo povo. E nesse momento nós exibimos agora mais uma vez um vídeo, né? Mais um vídeo agora do nosso saudoso e inesquecível, importantíssimo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que em um outro momento, alguns anos atrás, estava aí também se posicionando em defesa do governo popular, em defesa de um governo que esteja comprometido com o povo mais pobre, com a classe trabalhadora, com o povo brasileiro. E nós... Olha, Lula, por causa de uma porção de coisas, eu vou citar algumas delas. Primeiro, porque Lula coincide, é parte, é consequência, é razão de ser de muito de mudança da história política desse país. Quer dizer,
ele se acha no bolso, no corpo das mudanças substantivas que a gente vem sofrendo nesses 20 anos. Não que ele seja um fazedor dessas mudanças, mas ele é, de um lado, resultado delas, do outro, fator de desenvolvimento delas. Segundo, Lula, porque ele expressa um pedaço enorme da vontade popular desse país. Quer dizer, Lula simboliza as classes populares nossas tomando sua história na mão para fazê-la de novo, para refazê-la. Lula, porque é sério, porque é competente, porque é honesto. Quer dizer, eu não sou dos que acham que a gente pode deixar a ética para depois. Não, a política é ética. Lula é um homem de vergonha, é um homem sério, que tem um compromisso. É por isso também. Lula, porque ele é um homem comprometido historicamente. Quer dizer, é um homem que mexe no presente para fazer o futuro indispensável desse país. Um futuro de liberdade, de superação das injustiças, da miséria, da dor. Lula por tudo isso. Basta de tanto ódio, de tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento e de tantas mortes. Nós vamos agora mesmo, no dia 2 de outubro, reconstruir o país que sonhamos e no qual merecemos viver e criar nossos filhos. Não há força maior no mundo que a esperança de um povo que sabe que vai voltar a ser feliz. Nós vamos juntos reescrever a história. É isso aí. 33 anos depois dessa fala de Paulo Freire, nós estamos aqui novamente em defesa de Lula, porque ele é necessário, porque ele representa tudo isso que Paulo Freire sabiamente colocou em 1989 e que permanece atual aí na nossa conjuntura. E, mais uma vez, quero saudar aqui o nosso companheiro Bonilha, que está aí diretamente da Venezuela, fazendo esse trabalho aqui, esse momento conosco. Agradecer a todos e todos que estão aí nos assistindo, as nossas irmãs e nossos irmãos que participaram dessa atividade conosco. A luta da América Latina, a luta de todos os países da América Latina nos inspira muito aqui no Brasil, obviamente, nossos países irmãos, e queremos dizer que receber esse apoio de vocês, de todas e todos vocês, é muito importante, não só aqui para o Brasil, para toda a América Latina, mas nos fortalece muito para garantir que Lula seja eleito domingo no primeiro turno, para garantir sua posse em janeiro, mas também para derrotar o bolsonarismo nas ruas, porque a nossa luta está apenas começando. Bonilha, muito obrigada. Quero abrir aqui para você deixar as suas considerações aqui para nós, que estamos nesse Brasil empenhadas 24 horas para eleger Lula domingo. América Latina mostró en este programa de hoy que late al ritmo de Brasil. Hoy América Latina tiene su corazón, su mente, su esperanza en la elección del 2 de octubre en Brasil, confiados en la inteligencia colectiva para que se pueda derrotar a Bolsonaro, a la posibilidad del fascismo, con mucha alegría este fin de semana esperamos la elección, seguros de que tendremos una importante victoria de la esperanza y de la libertad en América. Gracias. Desde Otras Voces en Educación, queremos agradecer también a la organización hermana, al portal de Izquierda en Línea, online, y a todos los compañeros de los distintos sindicatos y gremios docentes que pudieron estar en esta actividad por expresar su solidaridad. Será hasta la próxima semana cuando estemos de fiesta celebrando. É isso aí. Obrigada, Outras Vozes.
em Educação por essa parceria com o Esquerda Online e queremos domingo fazer uma grande comemoração, esperamos a América Latina toda em festa e daqui do Brasil nós seguimos empenhados e determinados a garantir que o voto em Lula não é um voto útil qualquer, é um voto que representa aí a recuperação da nossa esperança, da nossa capacidade de lutarmos por essa construção desse mundo, dessa América Latina, desse planeta que nós tantos precisamos e que pode vir a ser um mundo melhor para todos e todas. Vamos lá, gente, a América Latina em defesa da democracia, eleger Lula para derrotar Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo nas ruas. Um abraço para todo o povo venezuelano, Bonilha, muito obrigada a todas e todos. E aqui a gente encerra a nossa atividade.